Radio Universidad Austral de Chile. Síganos en redes sociales como Radio UH Valdivia en Instagram y Facebook, @Radio UH en Twitter, y visita toda nuestra programación en www.radiouh.cl. Radio Universidad Austral de Chile presenta Melipulli. Desde el horizonte amplio que ilumina el seno de Reloncaví, la sede de Puerto Montt habla en Radio UH. La mirada universitaria en comunidad. Melipulli. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas. Estamos en el Melipulli de hoy, este espacio que tradicionalmente compartimos con la sede de Puerto Montt, en la capital de la región de los lagos, y normalmente conversamos acerca de algún proyecto, alguna iniciativa en especial, pero aprovechamos de contextualizar en función de lo que desarrolla la sede, en función de establecer un vínculo estrecho y permanente con comunidades, con instituciones, organizaciones. En general, quizás no hemos advertido mucho desde la región de los ríos. También estamos con el Campus Patagonia, por supuesto, la ciudad de Osorno, etcétera. O sea, la presencia de la universidad, probablemente no hablamos mucho de la situación de la pandemia en términos de lo que significa más allá de las aulas, ¿no? Más allá del ejercicio de la docencia. Pero en la práctica estamos hablando de comunidades o regiones enteras que están en cuarentena. Y eso no es menor a la hora de, no solamente de planificar o de realizar acciones, sino que no es menor a la hora de conversar un poco sobre lo que está viviendo cada comunidad regional. En las últimas horas han circulado un poco a nivel nacional también el hecho de que se esté planificando el año 21. En términos incluso de la docencia universitaria, ya hay universidades que han empezado a declarar y a avisar, ¿no?, anticipadamente a los estudiantes que se viene por lo menos medio año de clases online en la próxima temporada. Así es que entre clase y clase sacamos a 2 estudiantes gracias al trabajo también de Gabriela Navarro allá en la sede de Puerto Montt, y vamos a hablar no solamente de ese tema o de lo que está viviendo la comunidad educativa, sino que también vamos a ver una interesante posibilidad, ¿no?, que han abierto los estudiantes de la sede de Puerto Montt, que es establecer una planificación, una agenda relacionada con los pueblos originarios. Esto que ha surgido del trabajo de ellos y que se han coordinado bien con la universidad en función de apoyarlos, y ya está en su etapa final. Así es que hay actividades que vamos a incluso invitar para que quienes quieran puedan participar de ello. Están con nosotros, vamos a presentarlos. Paloma Saldivia Flores. Paloma es la presidenta de la Federación de Estudiantes de la sede de Puerto Montt, estudiante de Psicología de la UH allá en la capital de la región de los lagos. Y está Nelson José Mancilla Nancuante, secretario intercultural y pueblos originarios de la FEUACH sede de Puerto Montt. Bienvenidos, Paloma, Nelson, un gusto verles. ¿Cómo están ustedes? Paloma. Hola, muy buenas tardes ya. Agradecidas de que nos hayan invitado en este espacio. Nada, muy bien. Acá en cuarentena todavía, tratando de sobrellevar esta pandemia y lo que nos queda de nuestro semestre académico. Paloma, tú vives en Puerto Montt, ¿cierto? Sí, soy de Puerto Montt. Uh-huh. Me mudé el 2015 acá a la región, a Chiloé, y hace 2 años que ya resido acá en la ciudad de Puerto Montt de manera permanente, junto con mi hijo Lucas, que tiene 6 añitos. ¿Y estás estudiando psicología? ¿En qué año? Estoy en 4º año de la carrera, ya. Acá en la sede, en nuestra querida sede de Puerto Montt. Y Nelson, ¿cómo estás, Nelson? Primero, Mari, Víctor, Paloma, Monkuta Molero, Tafachi Songun, Ngalta Kome Alkutelemon, Fachi Monkuta Se, Fachi
programa. Café acá comemos yacayaman, estamos puchuca, estamos en Pusé, monco tapopeñica por la muen, bueno, hinche Nelson Mancilla Nancuante, Pinguen, Catañi Tubún, Melipuyi, Mo, Puerto Montt, ni Huincaví. Sí, bueno, me tenía que presentar, permiso. Gracias bueno, sí, por me eso. llamo Nelson. Como que ya comentaba Víctor, soy parte de la Secretaría de Interculturalidad y Pueblo Originario. Y claro, soy de Puerto Montt, nacido, criado acá de la zona. Bueno, aquí estudio, trabajo, etcétera. Y bueno, y agradecido también por esta entrevista. Bueno, también estudio ingeniería civil industrial. Estoy en quinto año, por decirlo así, para colocar un número. En quinto año de la carrera, ya saliendo el otro año. Eso, agradecido. Bien, o sea, claro, estudias ingeniería civil industrial. Así en breve, al inicio, ¿cómo llevan la cosa de las aulas? O sea, de asistencia ¿cómo va eso, digamos? ¿Creen ustedes así? ¿Cómo lo podrían resumir? ¿Ha sido bueno, ha sido malo, ha sido qué? Digamos, ¿no? Esta experiencia de estar formándose en psicología, en la ingeniería, pero de una manera distinta. Yo creo que lamentablemente nos pilló muy de imprevisto a todos, incluida la universidad en general. Pero creo que hasta la fecha se ha podido manejar, al menos en nuestra sede, debido al trabajo triestamental que se ha desarrollado. Nosotros hemos, como federación, podido vincularnos directamente con la dirección de pregrado, con los docentes, con los trabajadores, para que podamos en conjunto sobrellevar esta pandemia y esta realidad virtual que nos está de alguna forma azotando, porque finalmente no depende ni siquiera de la universidad que las clases continúen de esta manera, sino que ya es un hecho real que ha afectado a la totalidad de nuestro país. Entonces ha sido bastante difícil, complejo, porque como mencioné al inicio, nos pilló muy de improviso. Pero creo que es sumamente relevante lo que mencionaste al inicio, Víctor, de que ya existen universidades que están dando con antelación una claridad a sus estudiantes. Y creo que ahí estamos quizás fallando a nivel institucional al no posicionarnos cuando ya es una realidad evidente de que la virtualidad va a ser parte de nosotros al menos un semestre más. Y es sumamente importante poder planificarnos de esa manera, no solamente como estudiantes, sino que también como docentes. Creo que es importante que los profesores que han tenido que inventar prácticas nuevas que muchas veces no manejaban y que se han estado capacitando, y entendemos que para todos ha sido difícil, sería sumamente importante contar con una planificación ya clara de que esto va a tener que continuar y que las flexibilidades curriculares que se han ido generando van a tener que mantenerse o seguir adecuándose a una realidad que ya es parte de todos. De hecho, esto fue tema durante todo el año, ¿eh? O sea, por carrera primero. Las propias federaciones de estudiantes tuvieron que activar un poco esa discusión. No sé cómo fue para ustedes ese proceso. Este año que pasó, digamos. Paloma, La verdad, y de ahí entramos fue súper agotador en general. Creo que estoy muy agradecida del equipo federativo con el cual estoy trabajando y también de los centros de estudiantes. O sea, somos una sede no pequeña, pero a mí no es pequeña. Tenemos ya 17 carreras, pero contamos con 18 centros de estudiantes porque el PIES, que es la unidad, ¿cierto?, de estudiantes con alguna discapacidad, tiene su propio centro de estudiantes. Entonces hemos trabajado en conjunto, ha sido muy agotador, pero más que nada yo creo que el cansancio también tiene que ver con esto que siempre tenemos que estar chocando con lo que resuelva Valdivia. Claro. Finalmente, recién a finales a inicios, yo creo que de junio, julio, se nos dio como a la sede la opción de poder adecuar de manera independiente lo que se demandaba ya de las sugerencias académicas. Y con eso pudimos ya avanzar mucho más rápido. Pero creo que lo fundamental en este proceso ha sido el trabajar en conjuntos. Tenemos 214 representantes estudiantiles que forman parte de los centros de estudiantes y CODE, que han estado trabajando continuamente junto a nosotros. Entonces, yo creo que sí ha funcionado en gran medida por esa disposición que ha tenido el estudiantado de poder avanzar, de poder dialogar, de poder trabajar con los docentes, porque esto es algo que teníamos que discutirlo entre todos. O sea,
Creo que eso ha sido como la clave para nosotros, pero ha sido muy agotador. Creo que nos ha faltado solamente hacer clases en algún momento como federación. Fue como lo que nos faltaba, pero también ha sido súper provechoso, yo creo que en cuanto al desarrollo profesional, como estar tan involucrados con el tema de las adecuaciones, poder dialogar con los docentes en otro contexto, un poco más horizontal, poder evaluar las mallas, poder evaluar las flexibilidades que se han ido generando. Creo que a nivel personal igual ha sido un crecimiento súper importante. No sé si puede como... Nelson. Sí, o sea, compartiendo más que nada lo que dice Paloma, realmente ha sido un trabajo bastante arduo durante todo este año, y no solamente este año, como también lo comentaba Paloma, sino el año pasado también. Parte del medio año del año pasado se hizo un trabajo arduo como de manera ciega, por decirlo así, porque uno no sabe a lo que uno tenía que, en este caso como federación, afrontar para adelante. Entonces eso conllevaba un doble trabajo para trabajar con todas las bases que estaban dentro de la universidad, entre esos centros estudiantes, etcétera, y bueno, y federación como tal. Entonces, claro, es un trabajo que no solamente se hace durante, y claro, uno está contra el tiempo, sobre todo acá en estos tiempos donde igual los tiempos igual son más acotados todavía con los temas de la pandemia acá en la zona, como por ejemplo acá Puerto Montt, una cuarentena total, uno por ejemplo hacer un trámite, uno ya lo sabe, demora una mañana completa, o una coordinación, lo mismo. Entonces eso en sí, igual como de manera un poquito más personal, eso ya abarca de que, por ejemplo, de que nosotros nos salimos de nuestra sala para estar acompañando aquí a la entrevista, por ejemplo. Pero claro, uno tiene comodidades, flexibilidades, por ejemplo, de que se hayan generado, de que las clases igual estén grabadas, por ejemplo. Y eso, claro, eso es como, igual es un apoyo que te puede, que sirve que cada estudiante, y claramente eso no se da porque se dio la idea de planificación, sino fue como lo que comentaba Paloma, es como fue una idea bien en conjunto con todo lo que la representatividad universitaria que acá en este caso también la sede ha estado elaborando y levantando también para un mejor proceso, bueno, en este caso como universitario, en este caso, universitario. Eso. Sí, Nelson, y cuando Nelson Mancilla Lancuante, tú eres secretario intercultural y pueblos originarios de la FEUACH, sede de Puerto Montt, de la Universidad Austral. Cuando te planteas el tema de... Estas son cuestiones que normalmente no nos preguntamos porque hablamos de temas más generales, pero ¿qué pasa cuando tú tienes una agenda de trabajo, diseñas un poco el tema de qué significa incorporar la interculturalidad como acción de la federación y como acción en definitiva de la comunidad estudiantil en la sede? Y pasa esto, digamos, tienes que reubicar la interculturalidad en función de este escenario nuevo o no, qué es lo que pasa allí también, porque yo no sé, digamos, lo pregunto, estos temas comienzan a decir, ya, pero esto no es urgente, o sea, dediquémonos a lo urgente, esperemos un poco, ¿o no? Claro, o sea, es justamente, aquí se notan mucho las prioridades, o sea, Claro. El año pasado nosotros como antes de... Para empezar, antes de que nos formáramos como federación, nosotros formamos toda una planificación. ¿En qué sentido? En que no es que ya comenzamos como federación y aquí está la secretaría y ahora tiene que trabajar de aquí en adelante. No, nosotros como vuelvo a comentar, hubo un medio año del año pasado donde se trabajó y se generaron y se levantaron propuestas. Entonces, en base a eso, era una propuesta sin pensar en lo que iba a ocurrir en este año. Claro. Y antes del estallido social y también, claro, con todo eso encima, había que dar hacer como una renovación de lo que nosotros, como en este caso Secretaría, queríamos levantar. Dentro de eso, la idea es cómo podemos ajustar ese trabajo, toda esa propuesta, en lo que está ocurriendo hoy en día. Pero claro, nosotros como Secretaría de Pueblo Originario siempre sabemos, y también como federación, sabemos que como priorización es importante mantener la existencialidad y la permanencia de los pueblos originarios en todos los espacios donde podamos abarcar, ya sea principalmente como personas, y después, claro, como universitarios, después todo lo que abarca nuestro medio, en nuestros ámbitos sociales y laborales.
Entonces nosotros siempre, nuestra idea es cómo podemos enmarcar estas ideas que hemos estado levantando y estas propuestas que hemos estado generando para hacer un proceso, en este caso, en donde acá en la sede. ¿Por qué? Porque eso igual es otra priorización, porque aquí estamos hablando de un concepto territorial. La existencia de lo que abarca en este territorio, en su permanencia, es el pueblo mapuche, por ejemplo. Y claro, aquí en este espacio, en el Gualmapu, como se le conoce, por ejemplo, en Valdivia se conoce como Ainileufu Sumapu allá. Acá le dicen Melipuy, pero claro, allá su nombre, como le decimos en el tema mapuche, como el nombre Huinca es Valdivia, claro, y acá el nombre Huinca es Puerto Montt. Entonces, ¿a qué voy con eso? ¿Por qué estoy diciendo estas palabras? Porque aquí estamos haciendo un trabajo territorial. ¿En qué sentido? En que estamos levantando aquí el proceso, entre comillas, de interculturalidad. ¿Por qué digo entre comillas? Porque la interculturalidad es un conjunto con el ámbito social que tenemos hoy en día, porque el mapuche tiene nosotros como mapuches tenemos una identidad total, donde ciertamente, por ejemplo, en mi caso, o yo estudio, en este caso estudié en una escuela, no sé, etcétera, donde uno tiene que convivir con la sociedad, sí o sí. Entonces, más o menos quería explicar eso. Entonces, claro, nosotros ¿qué quisimos elaborar? ¿En qué concepto hablamos aquí de la territorialidad, en cuál levantamos y priorizamos esta propuesta? En que aquí trabajamos en conjunto con todo el medio, principalmente con el espacio universitario de la sede de Puerto Montt. Por otro lado, también las comunidades del territorio. Y en las comunidades del territorio están los educadores tradicionales que también trabajan en las aulas de clase, como también los facilitadores interculturales que trabajan dentro en este caso del CERFAN, del CERCOF, de los hospitales, claro, etcétera. Salud. Entonces, y claro, y los mismos dirigentes de los pueblos, de las mismas comunidades del territorio. Y cuando hablamos de acá del territorio, por ejemplo, aquí abarcamos, por ejemplo, Puerto Montt, territorios que están en Osorno, también, por ejemplo, por Chiloé, todo lo que está en el medio, en el cual abarcan el radio del territorio, por ejemplo, acá, donde en el Huillimapu, que es el territorio del sur. Entonces, más o menos, esa es como una priorización en la cual nosotros nos estamos enfocando para levantar estas propuestas. ¿Por qué hablamos a veces de la territorialidad? Porque nosotros sabemos, como federación, que, por ejemplo, en Osorno hay otro conjunto de personas que, por ejemplo, no sé, pues allá está la Universidad de los Lagos, debe haber un conjunto territorial donde ellos trabajan en su proceso. En Valdivia, por ejemplo, la Austral de Valdivia, nosotros sabemos que hay Peña y Olamuen que trabajan en temas territoriales allá. Nosotros siempre estamos conscientes, capaz no tenemos el contacto, pero sabemos y tampoco nosotros podemos imponer un trabajo territorial allá, porque ellos tienen un trabajo que tienen que levantar allá con las comunidades, con los universitarios, con toda la sociedad que está, por ejemplo, allá. Entonces nosotros tenemos esa visión, que es como una visión, por decirlo así, como bien de territorio, bien del pueblo originario y del pueblo nación mapuche en este caso. Bueno, ahí va quedando claro el escenario, ¿no? En el que ustedes trabajan todos los días al final y cómo tienen que integrar elementos, o sea, no es tan fácil nomás planificar. Ustedes diseñaron esta actividad que nos hemos ido enterando a través de las redes también, de producir, así se ha llamado, digamos, un mes de actividades interculturales donde se incorporan actividades de varios tipos, digamos, variado tipo, y están invitando a una serie de actividades y ya han producido bastantes. Entonces quizás sería interesante una primera evaluación de qué es lo que pasa cuando tú abres una línea de trabajo en estos temas. Paloma. Sí, yo creo que algo importante antes de referirme específicamente a este punto es algo que menciona Nelson. O sea, claro, nosotros este año asumimos como federación, pero el trabajo que venimos realizando en lo que es interculturalidad o género o cualquiera de las temáticas que hemos transversalizado durante este año viene desde hace mucho tiempo. Nosotros nos conocimos con Nelson en 2016 al ingresar, en mi caso, a la universidad, y desde esa fecha como equipo hemos trabajado en diferentes áreas de la universidad, y no solamente en contextos académicos, sino que también fuera con las organizaciones que están dentro de nuestro territorio. Y creo que esa vinculación ha sido clave para este año que estamos de manera virtual, porque este no es un trabajo antojadizo o que ha sido improvisado como ahora a la rápida. Yo creo que eso igual nos facilita mucho el poder posicionar estas temáticas, porque es algo que venimos planificando hace mucho tiempo atrás. Es una necesidad real que hemos visto en nuestra sede, en nuestra institución, en nuestra universidad. Creemos que
la relevancia que hoy en día se le tiene que dar a los pueblos originarios dentro del territorio en el cual estamos tiene que ser prioritario. No puede ser que como universidad no tengamos un posicionamiento político ante todas las faltas que se han hecho a las comunidades que están dentro de nuestro territorio. Entonces, hoy en día, el poder organizar este primer mes de los pueblos originarios responde a todo un trabajo de años que hemos querido como ya posicionar, o sea, que se identifique el mes de octubre como el mes de los pueblos originarios, no como una celebración, sino como un intento de poder vincular a nuestra universidad con las comunidades que están alrededor, de que las comunidades se sientan parte también de este proceso. O sea, no nos corresponde a nosotros tener esta apropiación, ¿cierto?, de instaurar cuáles son las temáticas, sino que es una necesidad que se presenta. Hablar de salud, hablar de educación. Contamos con muchos educadores tradicionales, Nelson es educador tradicional igual, que han estado y cuyas prácticas que se han visto en los establecimientos no solamente responden al ámbito educacional, sino que también pueden ser proporcionadas en otras, o sea, pueden ser repetidas en otras profesiones. Por eso también para nosotros fue fundamental poder posicionar esas dos primeras temáticas. Primero, el tema de salud con el Machi, quien tuvo una gran, o sea, yo creo que fue una de las instancias más bonitas que tuvimos, porque esos saberes ancestrales que con tanto cariño él nos impartió, entregó, y las personas que participaron en ese espacio, fue súper gratificante, fue súper enriquecedor. Y el segundo día, el poder contar ya con una opinión no solamente de Nelson, ¿cierto?, que es fue uno de los expositores, sino que también con la presencia de una persona que es un antropólogo lingüístico, que ha participado ya en años anteriores en un trabajo en conjunto con Nelson, y que nos presenta desafíos que vienen desde afuera, o sea, de un trabajo con pueblos que son desde otros países, y ver cuáles son las cosas que podemos aplicar acá. Entonces, ya establecer estos primeros diálogos nos permite a nosotros como estudiantes posicionar dentro de la universidad la temática que son los pueblos originarios y el cómo nosotros podemos inferir dentro de eso, como fin último y objetivo principal dentro de nosotros como federación, no solamente en la Secretaría de Pueblos Originales, sino que en el equipo completo, es poder establecer dentro de los perfiles de egreso de nuestros compañeros de las carreras de pregrado el sello intercultural. ¿A qué me refiero con esto? A ¿Cómo que se puede hacer seamos eso? profesionales conscientes. ¿Disculpa? El cómo, digamos, o sea, cómo se puede llegar a eso de tal manera de que uno pueda identificarlo más allá de las palabras, porque somos muy dados Claro. a la elaboración del discurso más que a la verificación, digamos, de esto, ¿no? Bueno, ese trabajo es arduo, tiene que hacerse una revisión completa, ¿cierto?, de cada una de las carreras y las mallas, y ahí yo creo que ha sido clave igual la articulación que hemos tenido con nuestra directora de pregrado, la profesora Claudia Sil, con quien hemos podido estar haciendo esta revisión y viendo cuáles serían las estrategias apropiadas para poder establecer dentro de esto. Como universidad tenemos el sello de inclusión, y las políticas de inclusión recientemente aprobadas por el Consejo Académico contemplan dentro del concepto de inclusión pueblos originarios. Entonces, ya ese es uno de los primeros pasos, y ahora sería entonces poder posicionar este sello de interculturalidad. Entonces, hablamos de tener optativos profesionales que preparen a los estudiantes adecuadamente, por ejemplo, un ingeniero, o sea, si va a tener que hacer un proyecto o va a tener que llegar a intervenir en algún espacio, que sea consciente de las comunidades que existen dentro de este espacio. ¿Cuál sería la forma apropiada de relacionarse, de plantearse, de tener conciencia de cómo articular? Lo mismo con educación, lo mismo con salud. Desde mi carrera personal, o sea, llegar a intervenir a una comunidad no puede ser un proceso que sea invasivo, sino que yo debo saber y tengo que tener ese conocimiento, y nosotros como universitarios queremos que sea nuestra casa de estudio que nos entregue esas herramientas. ¿Cómo nos vinculamos? ¿Cómo trabajamos con ellos? Entonces, tampoco es algo muy fácil, sabemos que no se pueden hacer cambios de malla en forma inmediata. Por lo mismo, estamos ahora en un proceso de revisión de asignaturas, para ver qué asignaturas que ya están dentro de las mallas puedan ser adecuadas para que impartan este tipo de temáticas. O lo que sí se puede realizar ahora más prontamente, como en un trabajo más a corto plazo, sería el poder tener estos optativos profesionales que capaciten en las áreas. Lo mismo se está haciendo, por ejemplo, con el tema de género. No sé, por ejemplo, si estás en educación, que haya un optativo que sea educación no sexista. Lo mismo con el tema de interculturalidad. Y así poder seguir preparándonos y capacitándonos, pero claramente es un trabajo largo. Sabemos que este año, cuando termine nuestro periodo, no va a estar listo,
pero eso jamás nos ha detenido como para seguir trabajando. Así que Y- esperamos de Ujú. aquí a unos, no sé, 2, 3 años ver que efectivamente exista este sello en el perfil de egreso y que se prepare adecuadamente a los profesionales. Lo otro es que hay cierto uso de la territorialidad, incluso del concepto, ¿no? Que a veces es bien superficial en entornos en los que no existe prácticas asociadas, ¿no? O sea, donde no hay experiencia. Digamos, alguien que no trabaja en esto probablemente podría caer fácilmente en asociar la idea de territorio a una cuestión que es básicamente una idea nomás, ¿no? Entonces decir, bueno, todos los proyectos comunitarios de alguna manera son eso, ya, y se acabó, digamos. No incorporarlo dentro de la dinámica de formación como ustedes proponen. Ahí cabe preguntarse, entonces, em, hasta dónde esto se puede hacer desde la universidad con las herramientas de la universidad y qué otras herramientas podrían incorporarse, porque una cosa es la docencia de las carreras y otra es, por ejemplo, la investigación, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los temas que hay que investigar para que, en definitiva, los académicos, los equipos de investigadores e investigadoras también tengan la experiencia acumulada, digamos, respecto de qué es lo que en definitiva pueden trabajar como contenidos en estos optativos, en estos espacios de formación? Nelson. Sí, bueno, yo creo que primero hay que partir desde esto siempre, a veces uno siempre se cuestiona, pero esto tiene que, más o menos desde el punto de vista de mapuche, tiene que pasar por una existencialidad. Primero, de lo más simple, la existencia de los pueblos originarios. Eso es como un foco, pero lógico. Tenemos que estar claros de que existe o no existen los pueblos originarios. Ya teniendo esa comprensividad clara, comencemos. Después, el tema del reconocimiento. ¿Qué reconocimiento estamos hablando? Los convenios internacionales. El convenio 169. La ley 19.253. ¿Qué es el convenio 169? Es el pueblo, se trata ¿cómo se llama? El reconocimiento de los pueblos originarios en su estancia. ¿Ya? Eso es un resumen, es lógico. Después, aparte de ese reconocimiento, está la ley 19.253, que consta en el concepto de la acreditación de las comunidades, ya sea autónomas como acreditadas por un sistema que entrega el gobierno, que es CONADI, ¿ya? Esos dos puntos hay que tenerlos en clave. Ya teniendo esos dos conceptos, se pueden originar varios datos, varios trabajos más, porque ¿qué pasa en el convenio 169? Hay diversos artículos. Dentro de esos artículos entrega los conceptos relacionados a lo que se trata la educación como tal. Y dentro de esa educación es normativa en base al convenio 69 que se respete y se valore. Ahora eso es un convenio. Después, Sí. ya teniendo la ley 19.253, ya se puede trabajar porque las comunidades están en un espacio, en un ámbito. Por ejemplo, eso ya es un punto más específico. ¿Por qué? Porque en la Universidad Austral de Chile, sede de Puerto Montt, están en un territorio que se llama el territorio Huillafkenche, ¿ya? En ese territorio hay alrededor de 23 comunidades. Eso es un trabajo que está, o sea, eso está a vista. ¿Qué pasa también en ese espacio? Hay toda una gama de conceptos de que el pueblo de Nación Mapuche estuvo en ese territorio, porque ahí están los conchales, por ejemplo. Y ahí me estoy yendo a temas más específicos porque son trabajos de investigación. Que ese, por ejemplo, el conchal que está en Pellar Azul, que se descubrió en el año 1999, que forman estos conchales, forman montículos. ¿Qué son montículos? Están la gente de los Peñi y Olamuen que estaban en ese territorio hace 6.000 años atrás. Ellos se encargaban en conservar los alimentos en un espacio, ya como los residuos, por decirlo así, los dejaban los conchales, etcétera. Entre eso habían herramientas, habían huesos de animales, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que ya uno comprendiendo lo que sabemos anteriormente de la existencialidad de los pueblos originarios, pasar por esa frontera, porque a veces pasa de que uno dice, claro, hay todo un trabajo que podemos relacionar teniendo claramente la visión, pero tenemos que dar en cuenta, ¿el pueblo mapuche existe o no existe? Primero que nada, porque eso igual es un choque que a veces desconocemos y a veces nosotros lo tenemos claro y otros no, ¿ya? Entonces ya teniendo el Claro, reconocimiento uno diría cómo alguien puede creer que no existe, ¿no? Claro, porque ¿qué pasa? Porque todos podemos decir que todos somos chilenos. Ya. O todos somos, como quien dice, todos somos una mezcla.
todos somos una, pero no, hay conceptos internacionales donde hablan de la adscripción, por ejemplo. Hay conceptos internacionales que hablan del reconocimiento. El reconocimiento, ¿qué conocemos? El convenio 169 y la ley 19.253, donde habla de que están inscritas las comunidades de los pueblos originarios. Entonces, ¿a qué voy? Que eso siempre le llega a la gente que se dedican a hacer estos tipos de trabajo, donde debemos tener en consideración esos conceptos, que cada uno se identifica como tal, como persona. Ese es un concepto bien, bien simple. Entonces, hay conceptos donde sí nos origina a que seamos de pueblo originario, priorizando lo que se conoce hoy día como un concepto de Estado. Entonces, eso pasa, y eso a veces la gente pasa por ese dato, porque cualquiera puede caer en esos conceptos. Y claro, y desde ahí se pueden originar distintos tipos de trabajo. Desde ahí uno puede hablar de los conceptos, por ejemplo, hablamos del concepto ya arqueológicos, por ejemplo. Ya si uno se puede ir a más conceptos de educación intercultural o de educación mapuche. Entonces, en la educación intercultural hay una gran gama de conceptos que también en el mismo pueblo mapuche lo tiene bastante claro, pero en este caso el Estado también entrega conceptos de interculturalidad que los baja como unos planes y programas, bajan orientaciones de la interculturalidad, y eso es un trabajo que se ha estado llevando de manera lógica. También los conceptos de salud intercultural, que también son conceptos que claro, se pueden elaborar trabajo, pero esos son trabajos que están en proceso para que aprendamos a reconocer estos conceptos del concepto de interculturalidad. Hemos hablado desde la universidad, desde la sede de Puerto Montt. Hoy vamos a seguir conversando en función de, les voy a proponer también otras temáticas asociadas al momento político que vivimos, digamos, el cambio constitucional y ello, porque este tema es fundamental como para que podamos también incorporarlo en la conversación desde el punto de vista de la cultura. Estamos junto a Paloma Saldivia Flores, presidenta de la Federación de Estudiantes de la sede de Puerto Montt de la Universidad Austral de Chile, y Nelson Mancilla Nancuante, secretario intercultural y pueblos originarios de la Federación de Estudiantes de la sede de Puerto Montt. En este espacio Melipulli, Mirada Universitaria en Comunidad, como siempre, todos los jueves al mediodía, que nos incorpora a la dinámica de la comunidad de la región de los lagos. El reconocimiento como concepto nos debiera impactar también en el proceso político que vivimos, digamos, ¿no? Como país. El día domingo hay un plebiscito que va a abrir un proceso en que probablemente el día lunes vamos a tener que empezar a agendar una serie de conversaciones que nos impliquen en los contenidos ya de ese cambio constitucional. El reconocimiento a la cultura como un derecho, una cuestión que parece bien abstracta, ¿no? Pero lo hemos conversado con otros actores colectivos y tiene que ver con cómo tenemos derecho a la cultura. Y ese derecho a la cultura, que es bien amplio, va desde las expresiones, ¿no?, específicas, digamos, el arte, la acción, digamos, en espacios que son tradicionalmente de recuperación, digamos, de la tradición, pero también tiene que ver con lo que tú nos has planteado aquí, Nelson. Conversemos un poco de ello, cómo ven ustedes el tema de esta noción, además tan occidental, de los derechos, ¿no? Tenemos derechos y hay que escribirlos, ¿no? Si no, se nos pueden perder. Exacto. O sea, a eso yo lo que conversamos también con Paloma y también como federación, es como siempre nosotros hablamos, cómo nosotros entendemos, claro, lo que mencionaba Víctor es súper importante hablando de los derechos, pero claro, también mencionábamos lo que era el tema de los reconocimientos, y esos tienen que ir de la mano sí o sí. ¿Por qué? Porque cuando entendemos solamente el concepto de reconocimiento, es como que a veces uno lo ve de manera muy simple. ¿En qué sentido? En que es como que reconocimiento, fácil, hagamos un acto y hagamos, no sé, presentemos a las autoridades, presentemos a este Peñi, que, no sé, trabaje en Greda y que vaya a hablar de su trabajo, y listo, tenemos el reconocimiento. Entonces, ¿qué pasa? De que si no hay un concepto, y aquí va de la mano con los derechos, es algo concreto, y ese es un reconocimiento, por no sé cómo decirlo, soberano, no sé cómo explicarlo, pero es un derecho concreto y sólido, donde nosotros, en este caso, como lo hemos planteado, lo hemos conversado,
es importante que se haga un derecho sólido, un concepto de reconocimiento que sea tajante en todos los ámbitos que nosotros podamos estar, porque en sí, no es que lo que uno está comentando, no es que sea como que como que se lo sabe todo, sino es que es de mucha importancia y de mucho apuro tener que conversar estos temas, es de mucho apuro de que tenemos que ya plantear estos términos en todos los ámbitos donde estemos, ya sea, principalmente aquí estamos hablando de un concepto ya de la universidad, pero la universidad tiene que ya de manera tajante, ya como dar como un trabajo sólido en base a la permanencia y la existencialidad de los pueblos originarios, porque es algo lógico, porque estamos en un territorio que claramente estaba mucho tiempo atrás, tiene una permanencia pero constante. Aquí en Puerto Montt lo vemos constantemente. Todos los estudiantes de la sede pasan, ven esos conchales y esos están ya catalogados de manera arqueológica. Está el concepto de Monteverde, Pilauco, y uno puede seguir hablando mucho más, y es algo lógico, lo tenemos en la vista, lo tenemos siempre, y eso se puede perder porque si no hay un concepto, un derecho claro, se debe potenciar esos conceptos, por ejemplo, hacer validar, porque es un convenio que se ha trabajado desde las comunidades, y en el convenio 169 fue un levantamiento de comunidades, de muchas comunidades, que levantaron un proceso para que se diera a conocer como tal el pueblo de Nación Mapuche. Ujú. Entonces, claro, y ahí va de la mano lo que vendría siendo en el año 1992, el concepto de la bandera, pero eso el concepto de la buenofoye, por ejemplo. Pero claro, aquí vamos con eso, en que nosotros como sociedad ya debemos tener, como se dice, como en claro, empezando desde la cultura, en este caso la cultura mapuche, como se le podría llamar entre comillas, los conocimientos que entrega la cultura, porque a veces pasa de que uno cree que es casi parecido a hablar de la cultura netamente general con lo que ocurre en la sociedad con la cultura mapuche en ciertos contextos, y son conceptos hasta muy distintos. Incluso en el idioma cambian muchos conceptos. Igual lo comento porque igual, como decía Broma, yo soy educador tradicional, y muchas veces uno en la escuela, trabajando en el aula con establecimiento educacional, uno siempre nota de que cada vez, si no está el educador tradicional, no se enseña lo que es la cultura. Entonces, y los niños no pueden aprender la cultura y tienen que de alguna manera, bueno, pero eso sería como otro tema. Pero claro, es más o menos eso, algo sólido en este caso. Paloma Saldivia. Sí, harto que decir. Yo creo que posicionaste un tema bastante importante en esta conversación. Me gusta, lo agradezco. Creo que en relación a lo que es cultura en general, bueno, con Nelson el año pasado tuvimos la oportunidad de trabajar en estas asambleas ampliadas que se generaban, y siempre estuvimos como en conjunto, en pareja, trabajando en la parte de la mesa de interculturalidad. Y ahí tuvimos la oportunidad de recopilar varios relatos de peñis que han estado en este proceso constituyente, que paso a decir que es importante que aprobemos y sea convención constituyente, por favor. Y en ese proceso, al escucharlos y ver como también esta deuda histórica que tenemos en relación a lo que es la cultura, o sea, ya el concepto de interculturalidad ni siquiera es propio de los pueblos originarios. Entonces, ver cómo el Estado en general sigue invisibilizándolos, como dice Nelson, esto de, o sea, no es un reconocimiento cultural realizar un acto en un colegio, no lo es. O sea, me gustaría solamente referirme, por ejemplo, al tema de la educación. Cuando en el 2010 se aprueba este proyecto de ley de la interculturalidad, en donde se exige que haya un educador tradicional en aquellos establecimientos que tengan un 10% de estudiantes que pertenezcan a un pueblo original, se hace todo un plan de gobierno, pero que se deja fuera muchas veces a gran cantidad de las comunidades. O sea, ¿cuándo se ha visto que una ñaña te va a enseñar la lengua mapuche con un libro de texto? Ya partimos por ahí, o sea, ¿dónde está ahí? ¿Cómo van a transmitir esta cultura? ¿Cómo van a poder hacer reconocimiento a sus saberes si de partida les pasan un libro de texto? O cuando meten a una ñaña un box, a una macha un box. Eso ya para mí es aberrante. ¿Qué tiene que hacer una macha en un box? Es como, no se trata de... Eso no es un reconocimiento cultural, pues. Eso no es parte de lo que vivimos. Y lo que tú mencionas en torno a que sea un derecho... O sea, nosotros el año pasado levantamos la voz, nos unimos todos como país,
por la vulnerabilización de derechos que se estaba viviendo, que se ha vivido en harto tiempo, pero también yo siento que se invisibiliza que esa misma vulnerabilización de derechos, esa misma cantidad de abusos que se han estado generando hacia el pueblo con esta represión que se ha generado, la ha vivido el pueblo mapuche durante muchos años y de manera constante. Entonces, el instaurar eso también como un diálogo dentro de este proceso constituyente también es importante. O sea, claro, nosotros estamos ahora manifestándonos, ahora se nos está reprimiendo, pero hablamos de comunidades que son constantemente reprimidas y cuya cultura ha sido, o sea, y cuyo reconocimiento cultural no pasa más allá de un acto o de que se le dé la palabra en alguno de los discursos que se están presentando. Entonces, ¿cómo nosotros, desde nuestro rol estudiantil, podemos o no generar algún cambio que tenga incidencia real dentro de este proceso? Yo creo que depende mucho de la participación, mucho de la participación. O sea, estamos ya privilegiados al estar en un contexto académico, tenemos además la posibilidad de tener saberes que muchas personas no tienen la posibilidad de alcanzar, y entonces tenemos una deuda también con el territorio, y esa deuda también tiene que ver mucho con el reconocimiento cultural. O sea, yo creo que lo que ha dicho Nelson es importante, y estos conocimientos que él mantiene son de uso público. O sea, cuando tú mencionabas anteriormente cómo los docentes pueden prepararse en relación a las investigaciones, hoy tenemos un montón de información a disposición. El tema es darle, yo creo que a eso se refiere Nelson con el tema del reconocimiento, ¿sí? O sea, va más allá de decir, existe un pueblo mapuche, o sea, tengo que ser consciente de la historia, del contexto, de las comunidades, identificar cuáles son las diferencias, por ejemplo, qué difiere de lo que están en Chiloé, de las que están acá en Puerto Montt, cuáles son los términos apropiados para conversar con ellos, y todos esos puntos también son parte importante de un reconocimiento cultural, y que lamentablemente, como tú dijiste, tiene que ser escrito. O sea, imagínate, como tú dijiste, se nos olvida bastante rápido el tema de que esos derechos son parte de. Si imagínate no los tuviéramos escritos, si ya son vulnerados, y imagínate no estuvieran escritos, o sea, no habría ninguna posibilidad. Y es ahí donde nosotros, creo, jugamos un rol sumamente importante. Más allá de partidos políticos, en los cuales, al menos como federación, en ninguno militamos, la incidencia fundamental dentro de lo cotidiano, del espacio personal político, es importante. El instaurar estas conversaciones no solamente en programas, sino que también con los amigos, con los vecinos, con el entorno, con nuestros compañeros, el que nuestros trabajos de pregrado, de investigación, nuestros informes, nuestras disertaciones tengan algún sentido también, que sean un aporte real para el territorio en el cual estamos trabajando. O sea, si nos vamos a demorar un mes en hacer un trabajo, yo creo que ya hablar de adicciones, por ejemplo, en psicología, o del uso del cigarro, claro, es importante, pero igual sería mucho más importante, no sé, por ejemplo, presentar el tema de la ley Flasquenche. Claro, se aprueba esta ley, se le da la opción a los pueblos de que puedan recuperar sus tierras, pero ¿cuánto se demoran? ¿9 años se tramita un proyecto? 9 años están esperando para que se haga un reconocimiento de que esa parte del mar, o esa parte donde ellos están reclamando, pueda ser de ellos nuevamente. O sea, ese tipo de temáticas también son parte del reconocimiento cultural que se debería generar. Y no solamente en un ámbito universitario, sino que también desde el colegio. ¿Cuántos niños tienen vergüenza de reconocerse? Eso quería mencionar en la última actividad que tuvimos durante el día viernes en la mateada. Un compañero dijo, o sea, aquí estoy tratando de ver cómo encontrarme y de recuperar mi identidad, porque le daba vergüenza reconocerse como mapuche, porque durante mucho tiempo la sociedad le impidió tener esa apropiación de cultural que le pertenecía, de saber que era reconocerse como mapuche, reconocer a su familia, reconocer su cultura. Entonces, eso se sigue generando hoy en día, con los niños, en los colegios, en los liceos. Entonces, no podemos seguir permitiendo que pase más tiempo sin dialogar estas temáticas, sin posicionarnos y sin tener una incidencia real en estos temas. Eso. Claro, dicho eso, Paloma Saldía, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Austral de Chile, en la sede de Puerto Montt. Está también con nosotros Nelson Mancilla Nancuante, secretario intercultural y pueblos originarios de la organización estudiantil allí en la sede de Puerto Montt. Territorialmente, ustedes además tienen una dimensión, una mirada que tiene que ver con precisamente el lugar donde están, ¿no? Es un territorio donde el tema de la interculturalidad, digamos que tiene
características bien especiales. Por ejemplo, una tiene que ver con, a propósito de reconocimiento y de derechos, tiene que ver con cómo el modelo productivo, en definitiva, la instalación de industria, implica un efecto inmediato en la sociedad y su cultura, ¿no? Eso que está en prácticamente, siempre lo conversamos acá, tú mira, puedes ver desde obras de teatro hasta grandes tesis al respecto, digamos. Está presente esto de el shock cultural, que significa la instalación de una serie de parámetros de producción de una industria que, como se ha instalado en Chile, en el sur de Chile, tiene objetivos claramente de utilización de los recursos que están disponibles en el territorio, digamos. ¿Cómo ven eso ustedes y qué es lo que falta allí? ¿Cómo ustedes pueden trabajar también sobre cuestiones así? Que nosotros le hacemos preguntas y como si ustedes estuvieran gobernando el territorio, digamos. La verdad es que uno también tiene limitaciones, ¿no? Nelson. Claro, bueno, yo creo que desde el área, bueno, aquí estamos netamente hablando del área universitaria, ¿cierto? O de más como de defensa del territorio, más que nada. O bueno, yo voy a enfocarme más que nada en el área universitaria, que más o menos es la parte como más que estamos refiriéndonos. Bueno, primero que nada, como en el caso en el territorio, siempre cada territorio tiene distintas formas, no es igual. Claramente sí hay ciertas semejanzas, pero igual hay ciertas diferencias. Entonces, por ejemplo, acá, de alguna manera, complementando también lo que decía Paloma, tenemos que empezar por algo, tenemos que comenzar por algo. Por ejemplo, acá en la universidad difícilmente tenemos como un foco netamente, como vuelvo a recalcar, como sólido de la misma concepto de la educación hacia los pueblos originarios, de los pueblos originarios en este caso. Y a veces siempre es bueno comenzar por algo. O sea, no quedarnos como como qué vamos a hacer, dónde tenemos que levantar. Es como, no, nosotros estamos en un proceso de revitalización. La sociedad en sí está en un proceso de revitalización, ya sea lingüística, cultural, como de inmersión. Entonces, en esos conceptos uno tiene que empezar a catalogar, por ejemplo, por ejemplo, si ya uno tiene un reconocimiento de lo que viene siendo los pueblos originarios, de lo que hemos estado hablando, nos vamos a dar cuenta de que el territorio tiene una gama de conceptos importantes, territoriales. Por ejemplo, los conceptos del Meli Huitrán Mapu, donde está el Picún Mapu, Huilli Mapu, Puel Mapu, Nelo Mapu. ¿A qué voy con eso? En que el territorio mapuche abarca el norte, el sur, el este y el oeste. Y el este está por el territorio argentino, porque nosotros tenemos que ver, nosotros decimos, el mapuche es como de Santiago hasta Punta Arenas, por ejemplo. Pero no, pues pasa por el otro lado argentino también el territorio mapuche. Entonces, y ahí hay todo un concepto, porque aquí estamos en el territorio del Huillimapu. Y en el Huillimapu hay un concepto de cómo se le llama al idioma. Por ejemplo, acá entre Puerto Montt, Chiloé, Osorno, Yanquihue, Río Bueno, etcétera, se le conoce como Tsesumun, o Tsesumun, o Chesumun. Entonces, la identidad claramente, ¿y a qué voy? En que el idioma sí tiene aquí una fonema distinta. Ejemplo, por ejemplo, acá el sureño netamente de Chile, habla muy distinto, pero se comprende por igual con el nortino. Sí, claro. Entonces lo mismo ocurre en nuestra cultura, totalmente. Entonces en la lengua mapuche ocurre eso. Entonces, ya teniendo unos conceptos, es como una base como para intentar comprender que a veces uno tiene que partir de una base. Y esa base va a ser que va a ir construyendo, o es como, no sé cómo interpretarlo, es como un niño que tú le enseñas conceptos de a poquito y de a poquito va empezando a comprender. Entonces nosotros todo el territorio, acá por ejemplo en Puerto Montt, lo digo principalmente como estamos hablando de un concepto más territorial que es bueno, aquí estamos en un proceso de revitalización. ¿Y por qué nosotros estamos exigiendo educación? Porque esto viene de la mano. Y justamente voy a hablar algo relacionado acá con esta territorialidad. Voy a poner un caso. Por ejemplo, aquí en el año 1983 se hizo una entrevista a Unapu Ilmen.
que es una Pullman. Es casi como, es como la misma diferencia que un presidente de la República. Una Pullman representa, es una gama, es el mayor eslabón acá en el territorio de Huimapu de la organización sociopolítica mapuche. Porque a veces nos ponemos en cuestión, el mapuche tendrá una visión política dentro del pueblo originario, totalmente, y tiene una gran gama de conceptos. Están los Ulmen, Casikao, Apulmen, Lonco, Futalonco, etcétera, y uno puede seguir nombrando. Del Lonco está el Huesquín, el Huerquén, el Gupife, el Machi. Tenemos una gran gama de conceptos, y la mayor gama, y estoy citando a este Apulmen, don José Santos Lincomán. Él hizo una lucha junto con otros Apulmen en el territorio para luchar con la tierra. Yo quiero llegar a este punto porque es importante hablarlo. Entonces, ¿qué pasó? De que él estaba luchando para que se elimine el pago de contribuciones del Fondo Coihuén en el territorio de la Futa Huapi Chiloé, que es el territorio de Chiloé. Entonces, ¿qué pasó? De que de esta manera pasaron décadas de lucha, y dentro de toda esa lucha se logró de que, por ejemplo, hubiese entre comillas, una solución. Ya teniendo entre comillas, la solución, ¿qué potenció más adelante? Intentar recuperar la revitalización de la misma cultura. Y eso él lo planteó en una entrevista. Si ustedes buscan una entrevista de José Santos Lincomán, año 1983, y lo van a encontrar, él al final de su audio dice de que la idea es levantar en la escuela la educación. Y ojo, en el año 1983, y curiosamente al año después falleció, el año 1984 fallece don José Santos Lincomán. Entonces, ¿a qué voy con eso? Es que a veces nuestra historia, la lucha, en este caso de nuestro territorio, va muy de la mano con nuestra educación mapuche. Porque es como, tenemos que tener un piso más o menos de por qué es importante rescatar lo que tenemos acá en esta zona, o lo que hay que defender, porque hay muchos conceptos acá que se deben defender por lo mismo caso, para poder seguir hablando de estos términos y no quedarnos como una historia, no quedar como el antiguo que vivió. Entonces claro, a veces el territorio va muy de la mano con nuestra educación, porque a veces, y aquí con esto termino, porque primero que nada, hay dos conceptos importantes en nuestra territorialidad. Primero que nada, lo que está ocurriendo hoy en día, el conflicto, lo que se conoce como conflicto mapuche, la lucha por el territorio, la defensa del territorio. Y el segundo punto es la revitalización, el rescate de nuestra cultura y nuestro idioma, principalmente el idioma, un concepto fundamental. Entonces, yo no puedo hablar de idioma, de educación, si no hablo del primer punto. El primer punto habla de nuestra historia y de lo que está ocurriendo hoy en día. No podemos ser ajenos a eso, es imposible separar una cosa por otra, porque eso genera otro conflicto, y eso lo estamos viendo, a veces genera otro conflicto. Entonces tenemos que estar unidos, encadenados a esos términos. Yo creo que es un término general, territorial, pero también ocurre muy frecuente acá. Yo igual quería mencionar algo muy breve de lo que preguntaste, que es en relación al tema de la productividad. Acá la industria salmonera, la extracción del pompón, y todos los temas forestales que se han generado, sobre todo, por ejemplo, en el territorio de Chiloé, que es donde mayor conocimiento poseo, es realmente indignante. Pensemos en el Mayo Chilote, cómo las comunidades se organizaron durante un mes para poder manifestarse y finalmente el Estado resuelve todo con un bono. Y hablamos del fondo marino, que más de 90 años se va a volver a demorar, decía la Greenpeace que fueron a hacer la investigación, decían que más de 90 años en volver a tener una flora que se cultiva dentro del fondo marino. Entonces, el daño que se ha generado a los territorios acá, a través de la productividad, también tiene que ver mucho con el tema de aceptar que hay pueblos mapuches, que hay luchas históricas que se están generando. Y desde nuestro rol académico, que finalmente es donde podemos incidir como universitarios, se pueden visibilizar este tipo de temáticas. Se podría, por ejemplo, presentar un proyecto a nivel universidad en donde tengamos invernaderos donde se cultivan árboles nativos, por ejemplo, y que una vez al año hagamos un proyecto de reforestación del territorio. O sea, pensemos cuántos incendios ocurren acá en la zona, lo que se ha hecho en general con el tema de la plantación de eucaliptos y cómo la gran sequía que se está generando en el territorio por lo mismo, cómo nosotros podríamos incidir. Podríamos, con cada hectárea que tiene la universidad, que tiene millones de hectáreas, acá en la zona o allá en Valdivia, generar este invernadero, dar la posibilidad de hacer voluntariado. Si hay empresas que son particulares, que generan este tipo de políticas, ¿por qué nosotros
no ser parte de esto, de generar proyectos de reforestación, de generar investigaciones sobre el cuidado de las aguas, sobre los impactos que se realizan en los proyectos, por ejemplo, de las industrias salmonela, y ahí es también en donde volvemos a lo que comentábamos al inicio. ¿Por qué es tan importante tener un sello de egreso con un enfoque de interculturalidad? Porque los ingenieros podrían tener harto que decir sobre esto. Entonces, ¿cómo cómo reducimos ese impacto desde nuestro rol como estudiantes? Va ligado, pero profundamente con lo que mencionábamos al inicio. O sea, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer eso, porque quizás no tengamos incidencia política en estos momentos, porque no somos parte quizás de quienes tengan que hacer estos reglamentos, pero efectivamente podemos manifestarnos desde este aspecto, generando investigaciones, generando proyectos y teniendo una defensa territorial que sea de todo esto. Cuando todos nos unificamos, como dice Nelson, y generamos estos cambios desde la educación, desde la profesión en la que estemos, podemos finalmente dar espacio a un reconocimiento cultural. Eso quería mencionar. Bien, o sea, yo les tengo que agradecer nomás porque ya nos quedamos sin tiempo, pero ha sido sumamente relevante esta conversación por lo menos para el ejercicio que estamos tratando de hacer desde aquí, con el Melipulli, todos los jueves al mediodía, con la sede de Puerto Montt. Seguro nos vamos a volver a encontrar, vamos a ver cómo va la actividad. Ustedes tienen una actividad, aprovechemos de mencionarla, el día 30 se va a hacer un estreno, ¿no? Sí, el día 30 de octubre vamos a cerrar nuestro mes de los pueblos originarios con el estreno de la obra El Winca. Es una obra de títeres de la compañía Espumanía que ha sido adaptada con subtítulos mapudungún, gracias a la ayuda de nuestro compañero Nelson, y está completamente en lengua de señas también. Y para nosotros este estreno es muy importante porque no solamente habla de la inclusión, ¿cierto?, sino que la obra en sí habla mucho del reciclaje y del cuidado de la tierra desde la cosmovisión mapuche. Entonces se presenta como una obra para niñas, pero yo creo que va a ser muy provechosa para toda la comunidad universitaria y para las comunidades que están alrededor de nosotros, porque la idea también, ¿cierto?, no es solamente estar mirando el ombligo para adentro, sino que también vinculándonos con el territorio. Y va a ser a las 8 de la tarde, se va a transmitir por Zoom. Esperamos hoy día, durante la tarde, mantener la información en la página de la universidad y en las redes sociales oficiales que tenemos como federación y como sede. Perfecto. Y la idea también de ese estreno, antes que se me olvide, perdón, es poder recaudar fondos. Va a haber un enlace de inscripción donde van a estar los datos para poder ayudar a nuestros compañeros que son madres y padres, tanto de nuestra sede como de la sede de Patagonia. Porque el estado que están actualmente es muy complejo, dado la pandemia, entonces queremos poder también tener la posibilidad de ocupar este estreno también con un enfoque más solidario. Eso, muchas gracias. No, gracias a ustedes y mencionar nomás entonces que nos lo recuerden, aprovechemos nosotros también de instalar aquí en las redes, en las plataformas, tanto la radio, vinculación con el medio, la universidad en general, para que podamos apoyar esas actividades. Y nos reencontraremos seguro. Un gusto, hemos estado con, Nelson Mancilla Nancuante, Paloma Saldivia, ambos en definitiva parte de este equipo que forman en la Federación de Estudiantes de la sede de Puerto Montt, y nos reencontraremos. Chao, chao. Chao, muchas gracias. Chao, muchas gracias. Nos despedimos desde el Melipulli de hoy en el estudio Sebastián Valenzuela. Chao. Desde el horizonte amplio que ilumina el seno de Reloncaví, la sede de Puerto Montt habla en Radio UACH. Radio Universidad Austral de Chile presentó Melipulli, la mirada universitaria en comunidad.